acá estos dos atributos no tienen valor, entonces el factory va a ser igual a ¿qué? Persistence. Bien, que vamos a usar la librería, vamos a usar la clase persistencia, la unidad de persistencia. Persistence, que sería una clase que ya está creada, que ya la tenemos, digamos, por defecto. Sí, no está aquí, pero bueno, ya está en Java. Persistent.create entity manager factory. Entre paréntesis le van a dar el nombre de su unidad. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar? Para mí se va a llamar mi persistent unit. Y ese valor que ponen ahí lo van a poner aquí. En el persistent XML, ¿se acuerdan? Persistent unit, y ahí van a poner el mismo nombre. ¿Sí? Para que se relacione, para que lo lea este archivo. Una vez que tengo el factory, puedo crear el entity manager. El entity manager va a ser de factory.crear un entity manager. Y ya creamos ya, a partir de un entity factory, un entity manager. Y luego estos son los setter y getter, nada más. ¿Sí? Para cada uno. Eso es lo único, tienen que tener cuidado con esta partecita, nada más. ¿Sí? Si ponen mal esto, acá también. Lo que pongan aquí, lo ponen ahí en el persistent XML que está en metainf. ¿Sí? Con eso ya tendríamos las conexiones. Ahora vamos a ver los de los DAO, las interfaces DAO que dan los servicios y acceso a la base de datos. Las interfaces con todos los métodos, por ejemplo, acá tenemos, bueno, serían 4. En este caso, para persistencia DAO, vamos a ver los métodos que vamos a crear. List, que va a devolver una lista de pacientes. Get_all lo vamos a poner. El segundo, encontrar por nombre. Vamos a buscar un paciente por un nombre y le vamos a traer una lista de todos los que tengan el mismo nombre. Insert, insertar un paciente. Delete, borrar. Update, que sería actualizar un paciente, los datos de un paciente. Encontrar, find by ID, ¿sí? Encontrar por ID. Vamos a pasarle un ID de un paciente y lo vamos a buscar. Y que nos devuelva ese paciente. Vamos a encontrar también por DNI que nos devuelva. En este caso estamos pasando dos tipos de datos distintos. Uno por entero y otro por un string. Bien, desde la interfaz vamos a intentar acceder a la base de datos. Bien. Acuérdense que estos métodos que me permiten es que insert, update, ¿sí? Me permiten a mí consultar a la base de datos a través de una clase. En este caso yo tenía la interfaz, que están todos los métodos, pero no tienen, fíjense, los cuerpos de los métodos no están. Entonces necesitamos la implementación de esas interfaces. ¿Cómo hacemos? Para eso vamos a crear los DAO imp de cada uno. Fíjense, acá tenemos especialidad DAO imp, que va a ser la implementación a través de la interfaz. Yo, aquí en una clase Java, yo voy a implementar esos métodos, o sea, le voy a dar funcionalidad a cada uno. ¿Para qué? Para que se puedan comunicar con la base de datos. Bien, vamos a ver para paciente, que lo teníamos ahí como ejemplo. Una clase paciente DAO_imp va a extender ¿de quién? Va a extender de base Hibernate JPA. Va a ser una herencia. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer una herencia de esta clase de base Hibernate JPA. Podemos acceder al Entity Factory y Entity Manager que me permitían hacer las consultas. Entonces, por eso hacemos un stem. Ahora, ¿quién era interfaz? Cada uno de estos era una interfaz, ¿no? Como de médico, paciente, DAO. También tiene que ser vamos a implementar los métodos. Entonces, implement y acaba el nombre de la interfaz que queremos utilizar. ¿Sí? Fíjense acá, esta clase que estamos de DAO, implement, va a extender, va a ser una herencia de base Hibernate JPA y a la vez va a utilizar, vamos a implementar los métodos que nos provee la interfaz. Y acá van a aparecer los métodos. Sí, fíjense, están todos. Sí. Ahora nosotros tenemos que rellenarle de código, o sea, para cada uno de los métodos le tenemos que dar funcionalidad. Bien, por ejemplo, para tal me tiene que conseguir toda la lista de pacientes de la base de datos. Como ya están hechas las conexiones, prácticamente vamos a hacer las consultas. ¿Cómo hacemos? Primero voy a crear un list de pacientes que se va a llamar lista. Pero ahora, ¿cómo consigo la lista? Yo sé que, ¿quién me permitía a mí hacer las transacciones con la base de datos? ¿El Entity Manager o el Entity Factory? El Entity Manager. Entonces, Get Entity Manager, vamos a conseguir de la clase padre el Entity Manager. Punto, vamos a crear una consulta query, create query, y entre paréntesis vamos a poner la consulta que vamos a hacer. En el segundo parámetro va la clase, ¿sí? El tipo de clase, paciente.class. Vamos a aclarar que desde esta clase vamos a hacer una consulta.
que lo que consultemos va a ser de este tipo de clase. En la primera parte va un string, que sería la consulta que ustedes quieren realizar. En este caso, ¿cómo haríamos la consulta? Sería select. Acá va lo que quieren consultar. From, de dónde lo quieren consultar, de paciente. Bien. Bien, y aquí, ¿por qué aparece esta P? Acuérdense que este es un lenguaje de consulta orientado a objeto. Entonces van a decir, vamos a seleccionarme todos los pacientes desde paciente, o sea, va a acceder a la clase paciente. Como la clase ya está mapeada con la base de datos, entonces directamente va a hacer la consulta. En este caso selecciona todo y este P es como un alias, así que se le pone. Y .get con seguimiento de los resultados. Entonces por cada consulta va a conseguir un P, ¿sí? Y lo va a guardar en una lista. Esa lista la conseguimos y la guardamos aquí. Y esa lista es la que retorna este método. Bien, algo así es el lenguaje de consulta. Van a tener que poner un alias, en este caso P, que va a ser un alias del objeto. Y aquí es de dónde lo quiero consultar. Este va a ser la clase de donde quiero consultar. Bien, por ejemplo acá encontrar por nombre. Yo recibo un nombre de un paciente buscado. Vamos a crear un query. Van a poner query. La variable se llama query. Vamos a Entity Manager. Vamos a conseguirlo. Vamos a crear una consulta. Miren quién se acaba. Vamos a seleccionar P. Desde esta clase, paciente. P. Lo mismo que aquí. Hasta ahí tendríamos lo mismo o no. Sí, estamos haciendo una selección. Pero acá vamos a condicionar algo. Where. ¿Sí? Como en consulta SQL que ustedes conocían, where. Y es como decir que esa p.nombre, que ese objeto en su parte de nombre, sea igual a qué, y dos puntos, y acá va el parámetro con el que quieran hacer referencia. A veces este dato tiene que estar dos puntos y aquí el dato que quieren comparar. Bien, luego vamos a decir que query van a setearle el parámetro. Vamos a decir que este parámetro que está aquí, lo vamos a poner entre comillas, coma. Y aquí va el nombre, la variable con la que quieren comparar, ¿sí? Que va a hacer referencia a ese parámetro. Por ejemplo, si acá ponen x, acá va x. ¿Sí? Y ese se va a hacer referencia con este parámetro que pusieron, nombre bus, para la consulta. Se va a reemplazar por el valor que ustedes le ponen. No se ponen Cristian, acá ingresa Cristian. En este parámetro nombre paciente buscado va a ser Cristian. Entonces acá va a aparecer Cristian y va a hacer las comparaciones de todo el objeto que trae. En su parte de nombre va a comparar con Cristian y va a ir consiguiendo la consulta. Luego creamos una lista, lo mismo que la anterior, y vamos a decir de la query conseguime el resultado, la lista, y lo vamos a parsear. Vamos a convertir este resultado de esta lista en un list. ¿Para qué? Para que coincida con esta lista de pacientes. Ya tenemos la lista y la devolvemos con el resultado obtenido. Bien, por ejemplo, encontrar por ID. ¿Qué pasa si me pasan un número entero? Un ID de un paciente. Vamos a ir al Entity Manager, vamos a conseguir la transacción, vamos a comenzarla, begin, comenzar. Vamos a crear un objeto paciente, vamos a decirle Entity Manager .find, que me permite encontrar algo, ¿sí? Del Entity Manager, entre paréntesis vamos a poner como primero la clase que se está mapeando, o sea, estamos mapeando paciente, entonces va a ser paciente.class. Si estamos mapeando médicos.class, coma, y el valor que quieren buscar. Este va a ser el ID por el cual van a buscar. ¿Sí? Me encuentras por ID. Entonces, lo van a buscar y lo va a obtener y lo guarda en esta variable paciente. Entity Manager, que es transaction, vamos a confirmar con un commit. Luego vamos a decir paciente es distinto de null. Si es distinto de null, que se retorne el paciente que se ha guardado. ¿Qué pasa si no lo encontré? Si no encontró coincidencia, prácticamente el objeto no tiene nada paciente. Entonces vamos a retornar null. De forma que cuando este método me devuelva null, yo sé que no encontré al paciente con ese ID. Bien, si me lo devuelve algo, entonces sí lo encontró. Bien, vamos a ver este método acá. Find by DNI. Vamos a buscar por DNI. ¿Qué pasa si me pasan un DNI? Vamos a crear una consulta query, vamos get entity manager, vamos a crear una consulta, select P, le vamos a poner P, ustedes pueden poner A, lo que sea. ¿Sí? Si ponen A, van a poner A y A, ¿sí? Donde vean la P. Vamos a seleccionar los pacientes desde paciente de la clase paciente. P, donde esa P en su parte de DNI sea igual, dos puntos, y acá va el nombre del parámetro de la consulta. El query set parámetro es el DNI bus. ¿Qué valor va a tener?
este es clave y este es valor. Este valor DNI bus lo van a pasar por aquí, entonces esto va a ser la relación. Y va a aparecer aquí, va a ser las comparaciones que corresponden con el DNI. Vamos de esa consulta a conseguir simple resultado, vamos a conseguir el resultado simple, lo vamos a parsear, lo vamos a convertir a un paciente y lo vamos a guardar aquí. Vamos a preguntar si es distinto de nulo, lo devuelve. Si no, va a devolver nulo. ¿Para qué? Para que yo sepa que si es nulo, prácticamente no ha encontrado ese paciente con ese DNI. Para hacer un insert, le pasamos a un paciente, getEntityManager, comenzamos la transacción, vamos a .persistence y ese paciente que me mandaron a mí para que yo lo inserte en la base de datos lo ponen aquí, a ese objeto. Y se inserta. Luego confirmamos la transacción para que se guarde bien en la base de datos y ya está. Delete. ¿Cómo borro un paciente? Me van a pasar, fíjense acá me está pasando un paciente completo. Paciente. Comenzamos la transacción. Paciente.p. Paciente P igual a que Entity Manager .getReference. Conseguime la referencia entonces. ¿De qué? Como primer dato, parámetro, fíjense entre paréntesis, con primer dato va la clase que se está mapeando. Paciente.class, coma, y acá va ¿qué? Va el ID. Vamos a buscarlo por ID. De este paciente.getID, conseguirme su ID, por ejemplo 8, acá sería un 8. Me va a conseguir la referencia de eso en la base de datos y lo voy a guardar en este objeto que es P. Entity Manager.remove y le pasamos esa P para que lo elimine de la base de datos. Como consigo la referencia, prácticamente luego ese objeto lo mando para que lo elimine. Confirmo la transacción. Para actualizar es prácticamente lo mismo. Pasan un paciente, comenzamos la transacción, merge, si se usa. Y pasamos a ese paciente para que se actualice los datos. Obvio, el ID tiene que ser el mismo, así para que haya una concordancia así con el objeto. ¿Sí? Y luego confirmamos la transacción. Así más o menos es la consulta que tendrían que hacer. ¿Sí? Practiquen esta, que son las más complicaditas, y esto de las referencias, tengan en cuenta. Porque la referencia por el ID se la encuentra y lo va y lo elimina. Bien. Vamos a ver qué más. Bueno, ¿cómo probamos los servicios del DAO? Bueno, hacemos una prueba, creamos en el controlador, creamos un main para probar. Vamos a instanciar, acá va la interfaz paciente DAO, acá va el servicio, cómo se va a llamar el objeto que tiene todos los servicios, new, y acá va la implementación, el constructor de la clase que implementa. DAO pass, y fíjense, aparecen todos los métodos, para que ustedes busquen, es parecido a Hibernate ya en esta parte. Sí, lo importante eran las conexiones, como tendrían que hacerlo. Bien, si tienen alguna pregunta, me consultan por el foro, y bueno, espero haber servido este video, y vieron, no es tan difícil, es un poquito más simple, pero bueno, hay que conectar bien las cosas nada más. Bien chicos, nos vemos en el próximo video, espero les haya servido y practiquen. Nos vemos.